Estoy seguro que a nuestro invitado de hoy lo han visto ustedes cientos de veces en la televisión o en los periódicos. Él es Manuel Teruel, turolense de nacimiento, un hombre que atesora una extensa trayectoria en el mundo de la empresa, la industria o las instituciones. Presidente honorario de la Cámara de Comercio de España, presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza y empresario de éxito. Como consecuencia de su trabajo, Manuel ha dado no sé cuántas veces la vuelta al mundo, conociendo las naciones, el comercio y la industria de los países más recónditos, trabajando codo a codo con sus majestades los reyes, los eméritos y los actuales. Manuel habla bajito y despacio, pero les aseguro que ni una sola de sus palabras, ni una sola de sus ideas tiene desperdicio. Y es que mirándole a los ojos te das cuenta de que es un hombre inteligente, intuitivo y con experiencia. Le planteo 1000 cuestiones y él va desgranando en cada respuesta con talante positivo, aportando soluciones a los problemas, impregnando de optimismo el futuro del comercio, de la industria, en definitiva, el futuro del mundo. Don Manuel Teruel, muy buenas tardes, bienvenido a la ciudadela de Jaca, y yo no sé si es la primera vez que la conoce o ya la conocía. No, conozco la ciudadela hace muchos años, incluso he tenido el placer de con un hito 3 años estar paseando por ella todo un fin de semana. ¿Y qué impresión le causó la primera vez que la vio? Bueno, me pareció una fortaleza de hace muchos siglos, me pareció algo muy medieval, muy sólido, y lógicamente enseguida interpreté la función tan importante que ha tenido en la historia de Jaca y de Aragón. Manuel Teruel, ¿usted de pequeño quiso ser? ¿De pequeño? Pues yo creo que quería ser de todo y de nada. Vivía en un pueblecito de Teruel, el contexto era muy diferente al contexto que puede haber hoy en un pueblo. Acaba de aparecer la televisión en blanco y negro, nada más un canal, y solamente unas horas al día, y lógicamente las miras desde ese pueblo pues eran muy pequeñas en aquel entonces. Otra cosa es que vas evolucionando rápidamente, tienes acceso a la información, al mundo, y entonces ya empiezas a tener ilusiones y aspiraciones. Pero de pequeño yo creo que mi ilusión era jugar y pasar el tiempo con mis padres, ir a pescar cangrejos, pero pasaba muchas horas con mi padre y creo que eso era la mayor afición que tenía, jugar con mi padre. Muy bonito, claro. Claro que sí. Bueno, usted como una de las personas más expertas y a quien mejor se lo podemos preguntar, es que constantemente hablamos de crisis. Comenzó todo con Lehman Brothers en los últimos tiempos, luego vino el COVID, ahora se habla de la crisis de Ucrania y según qué medios de comunicación comienzan a hablar de que viene una crisis brutal. ¿Es o no es? La humanidad está en crisis permanentemente. Los empresarios están en crisis permanentemente. Todos los días, cuando se levantan, lo primero que hacen es ver qué novedad tengo que sortear hoy. Lo comentamos muchas veces, los empresarios se pierde más tiempo viendo las cosas coyunturales que ocurren que las cosas estructurales que de verdad son las que deberían resolver los empresarios. Y es así, la vida va muy rápido, son muchas las variables que intervienen en la globalización. Pues requiere de una inteligencia artificial, requiere de una capacidad de intuición, de presagio de cómo vienen los acontecimientos, y a eso está sometido el empresario desde que se levanta hasta que se acuesta. Muy bien. Y en los últimos tiempos se habla, e incluso se hacen muchísimas campañas de fomento y promoción del pequeño comercio. Es como si se transmite la idea de que su final estuviera próximo, de que fuera a desaparecer. Se habla de la deslealtad, de las compras por internet, incluso de las crisis de las grandes superficies. ¿Cree, Manuel, que el pequeño comercio acabará desapareciendo? Bueno, la sociedad es muy hipócrita. La sociedad habla mucho del pequeño comercio y luego utiliza las redes y compra lo más barato del lugar donde le viene. La forma de apoyar lo local es cultural, pero la gente no mira del made in, donde está hecho las cosas no se mira, y eso es así. Pero también hay que pensar que para poder vender coches, para poder vender bienes de equipo, cosas que se hacen en este país, tenemos que importar otras para compensar. Entonces la economía está muy abierta y evidentemente el pequeño comercio es muy sensible, pero pensar que el comercio tiene que vivir exclusivamente de la gente que pasa por la acera es muy difícil. Hay que innovar, hay que crear
ayudarles a digitalizarse, ayudarles a poder aportar algo diferente, y lo que sí está claro es que genera empleo, hay un empleo, muchos de ellos de difícil recolocación en otra actividad, por lo tanto hay que ayudar. Esa es una realidad, y sobre todo un país que no tiene materia primas, un país que no tiene grandes corporaciones, un país que tiene fundamentalmente pequeña y mediana empresa, y que esa micronización es necesario mantenerla porque nuestro tejido productivo es así. Desde la revolución industrial y ahora más con la utilización y la práctica de las nuevas tecnologías, pero en realidad es complicado el hallar también una opinión objetiva en cuanto al factor humano. ¿Vamos a prescindir o estamos prescindiendo de gente, o eso es un mito? No es que estamos prescindiendo de gente. El problema es que si no creamos valor añadido nuevo, diferente, que absorba una mano de obra cada vez más cualificada, es muy difícil, porque cada vez competimos todos contra todos. Las ideas felices normalmente no vienen de Europa. Los Facebook, ese tipo de tecnologías nuevas, los tweets, surgen en otros países y nosotros vamos a rebufo. Entonces, el poder mantener empleo de alto valor añadido es difícil. Y claro, no somos conscientes, porque hablamos mucho de competitividad en términos de costes salariales, pero no somos conscientes de que para poder pagar salarios de calidad hay que fabricar servicios y productos de alto valor añadido. Y la tecnología española es media-baja, y eso es un gran problema. Antes hablábamos de que los países emergentes, los China, etcétera, pues competían exclusivamente para mano de obra. Hoy es una mentira. Pensar, por ejemplo, que China licencia más ingenieros cada año que el resto del mundo. Han dado un salto tecnológico, los emergentes muy grande, los países imitadores han alcanzado a los innovadores, y nosotros estamos en tierra de nadie, y eso es un problema. Si no crecemos en valor añadido en tecnología, evidentemente no podemos pagar salarios de calidad, y eso nos lleva a que desgraciadamente se está generando mucho empleo millennial. También oímos en ocasiones que de alguna manera a la gente joven les estamos dejando un mundo cuanto menos complejo, pero a un chaval de 18 años, hoy por hoy, ¿dónde le dirías, Manuel, que está el futuro? ¿Hacer qué? Esa ¿Qué pregunta campo? me han hecho muchas veces y siempre respondo lo mismo. Un chaval de 8 años tiene que hacer lo que le guste y le apasione. Solo triunfará en lo que le guste y le apasione. Porque cualquier profesión es buena, cualquier profesión es mala. Depende el entusiasmo, depende el talento y depende del cariño y la entrega que haga en el desarrollo de esa profesión o de esa actividad. Muy bien. ¿Quién manda más, los empresarios o los políticos? ¿Y quiénes deberían mandar más y mejor? Yo creo que el mandar como tal es una quimera. No existen centros de poder que se muevan las cosas cuando se habla. Las grandes corporaciones mueven el mundo, no es verdad. Eso no existe, no hay un cuartel general escondido en un sitio donde hay unas grandes empresas, eso no es así, mueve mucho más la política. Pero lo que sí es cierto es que en estos momentos, con la tecnología de la comunicación, las redes, etcétera, cada vez la calle, la sociedad, las corrientes culturales tienen más fuerza, tienen más importancia, sobre todo porque la política vive un cortoplacismo enorme y siempre trata de cualquier corriente ideológica que haya en la calle aprovecharla, porque son rédito político, son votos a corto plazo. Pero si la tecnología no va al mismo ritmo que van en las ideas, es un problema, y lo estamos viendo. El COVID ha cambiado muchas cosas. Estamos viendo que hay carencia de suministros en empresas. ¿Por qué? Pues porque ha habido un cambio tecnológico tan grande que las empresas ya no programan a muy largo plazo, y programar a corto plazo lleva a rupturas de suministro. Es decir, hoy, y pongo un ejemplo, yo soy presidente de feria, la última FIMA, la gran feria europea del sector agrícola, tractores no había. Y todo el mundo pregunta, ¿por qué? Pues porque el plazo de entrega son 18 meses. Y en 18 meses, ¿cómo será un tractor? ¿Será eléctrico o será mecánico? Entonces, no se puede vender lo que no sabes cómo va a ser. Y esa es una realidad. Hemos dado un salto con la Agenda 2030, con rápidamente la política y Europa a intentar incentivar las nuevas corrientes, y nos hemos dado cuenta que la tecnología la hemos dejado atrás. Y si no hagan pasos, se ponen disrupciones y crean problemas como los que tenemos en este momento. Muchos de los problemas de ruptura de cadena de suministro en automoción, etcétera, etcétera, es porque se ha distanciado las corrientes de pensamiento, los ecologistas, etcétera, de la velocidad que lleva la industria.
Yo creo que en los últimos 20 años esa revolución de las nuevas tecnologías lo ha cambiado todo, pero además mucho. Y lo que me parece que es más interesante es que todavía no ha terminado de cambiar. Estamos entrando en un terreno que es muy bonito, bien empleado es maravilloso, y me refiero al metaverso, me refiero a la inteligencia artificial, pero a mí también me preocupa el que con estas corrientes de pensamiento en las que la artificialidad, la decisión con inteligencia artificial se anteponga a la calidad de vida del hombre, eso es un problema importante, porque podemos llegar a una parte importante de la sociedad a esclavizarla, a dejarla condenada en el hastío, perdido el contexto social, y eso es muy peligroso. Una sociedad es potente y una sociedad tiene riqueza cuando hay una buena distribución de renta, cuando todos participan de la tarta. Hay un ejemplo muy sencillo, la partida de cartas de 4 jugadores con garbanzos. Cuando todos los garbanzos se quedan en manos de un jugador no hay partida, porque los 3 que se han quedado sin garbanzos no les interesa jugar y el que tiene todos tampoco tiene con quién convivir. Luego, la sociedad, si no se hace redistributiva, si la tecnología y el pensamiento no va de la mano del hombre y el fin es la calidad de vida, será un problema. Lo hemos visto con el COVID. Hoy el primer línea de pensamiento que tendría que tener la humanidad es alimentación sana para toda la población, para todo el mundo, porque en el momento que hay bolsas de pobreza, que hay bolsas de problemas sanitarios, con la movilidad geográfica que tiene hoy la sociedad, con una sociedad globalizada, nos afecta a todos. Una persona que esté en la opulencia, que esté en un país con una buena renta per cápita, etcétera, es muy permeable a cualquier tipo de problema que pueda ocurrir en un sector de pobreza, en un sector de miseria, en cualquier lugar del mundo. Y eso o lo replanteamos o en el tiempo va a haber problemas. La pandemia del COVID es una advertencia, vendrán muchas más. ¿Usted cree? Estoy seguro. En su dilatada experiencia profesional en cargos institucionales, de comercio, empresariales, ¿qué concepto cree que tienen a nivel internacional de los españoles? ¿Qué piensan de nosotros? No existimos. Es decir, hay pinceladas de España. El mundo es muy grande, el mundo es hecho global. Todos convivimos con todos, pero no es, somos un granito más. O sea, ese concepto que tenemos, los de mi pueblo somos los mejores, los de tu pueblo no existen. El mundo está lleno de pueblos. Entonces, contra más global es el mundo, más difuminadas quedan las culturas. Evidentemente, somos un país, el segundo en turismo, hay mucha gente que nos visita y hay mucha gente que tiene criterios nuestros y los criterios son muy dispares. Hay criterios, yo he conocido, saliendo a vender por ahí, cuando te decían que cómo ustedes venden grúas para centrales nucleares, España no tiene tecnología. Nadie sabe que España es el primer país del mundo en trasplantes de órganos, y lo somos. En algunas cosas somos muy singulares. Somos el primer país del mundo en tren de alta velocidad, y no fabricamos, bueno, sí hay una fábrica de trenes. Somos el segundo país europeo en automoción y no tienen una sola marca española. SEAT ya no es española, ni una sola marca es española, somos el segundo de Europa. Somos muy pintores con muchas cosas, pero se nos desconoce. Hay quien nos conoce por la siesta, hay quien asocia a España a un país de fiesta porque vienen de vacaciones y ven fiesta, pero no ven que detrás hay 40 millones de españolitos que madrugan y se ganan la vida todos los días. La vida son cada vez es más superficial, o sea, las percepciones son más superficiales, y sobre todo piense que cada vez la percepción de las personas, de la sociedad, es más por medios visuales que por medios reales. Personalmente, esa focalización hacia el mundo del turismo, ¿cómo la ve? El turismo es una de las materias primas que tenemos. España no tiene commodities, y la commodity más importante que tiene es el sol. Tenemos sol, tenemos riqueza cultural, tenemos muchísimos edificios históricos, tenemos un paisaje maravilloso. España es un pequeño continente, no es un país, en aspectos paisajísticos, y lógicamente los tenemos que explotar. Eso sí, tenemos que explotarlo con un turismo de calidad, un turismo sostenible, y no ese turismo masificado de saltar por las ventanas a la piscina. España no puede ser el sitio donde el destalentado se tira por una ventana. Tiene el donde las personas vengan y disfruten gastronomía, cultura, paisaje, amabilidad, país salubre, país amable, etcétera, etcétera.
Por curiosidad, porque hablábamos de ese concepto que pueden tener de los españoles a nivel internacional y de los aragoneses a nivel de España. ¿Qué cree que piensan? Yo creo que Aragón tiene una cosa muy favorable, y es que siempre hemos sido tierra de paso. Y el ser tierra de paso, además, hemos sido gente amable, hemos sido, bueno, esa canción de Mesonera de Aragón nos representa mucho a los aragoneses. Todo el mundo que pasa por aquí se siente confortable, nos llevamos bien con todos los vecinos, nuestros vecinos no se llevan bien entre ellos. Yo muchas veces desde la feria digo que hay ferias en Madrid que no quieren que vayan a Barcelona, hay de Barcelona que no quieren ir a Madrid. Yo digo que vengan aquí, que queremos estar todos. Y ese es el papel que le toca a Aragón. Somos tierra intermedia, somos tierra con unas cualidades magníficas, y muchas veces lo escuchamos a los políticos. Somos una comunidad muy amable con una política centralista, y eso se debería valorar. El aragonés es una persona de talante, es una persona seria y es una persona muy respetuosa por todo el mundo que viene a esta encrucijada de caminos. Y esa encrucijada de caminos, si vamos al tema de las materias, estamos hablando de logística, estamos viendo el rendimiento tan espectacular que está teniendo en Aragón en los últimos años. Ha dicho usted que algo así como que Europa como continente es el epicentro del mundo. Lo considera como el epicentro del mundo, sí. Pero aún así debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Tenemos que tener mucho cuidado porque hoy las nuevas grandes empresas que tienen arrastre en el mundo empresarial, ninguna es europea, todas son americanas, son corporaciones asiáticas, y Europa ha perdido protagonismo en el mundo industrial. Europa es el continente de la mejor distribución riqueza, es el continente de la cultura y de la vieja historia, es un continente con una densidad demográfica interesante, una renta per cápita mucho más homogénea, pero ojo, porque todo eso rápidamente va cambiando. Europa, si no se cohesiona, si no nos convertimos en una Unión Europea solidaria, no solo por la moneda, no solo por Schengen, sino por razones culturales, y de verdad somos solidarios entre nosotros, perderemos mucho peso en este mundo que cada vez pues tiene más peso las áreas geográficas. Muy bien. En esa prolífica carrera, experiencias, viajes que usted ha tenido, dígame alguien que recuerda por alguien que ha sido especial. He conocido mucha gente. Claro. He tenido la suerte de viajar con sus majestades los reyes, tanto el padre emérito como el actual rey, con presidentes de gobierno, desde mi etapa de Cámara de España fundamentalmente, y he conocido mucha gente que cuando le he visto, cuando tengo delante, me dan cuenta que era una persona más. Yo creo que no hay nadie especial que me haya impresionado. Sí, para contarlo y como anecdotario, he conocido mucha gente que en una conversación de salón, que da muy bonito, es decir, he estado en el Hermitage y he conocido a Putin, como me ha ocurrido a mí, o he estado y he conocido al presidente de tal y tal país. Yo he tenido la ocasión, por estar hablando a la Merkel, he tenido la ocasión de decirle que no se preocupara, que mi discurso era breve, que no perdía el avión. He conocido muchos personajes, pero me impresiona a mí la gente sencilla. A mí me impresiona la gente que tiene valores, la gente que tiene coherencia en sus conductas. Hay mucha gente cercana que para el mundo parece insignificante, y a mí me parecen gente de impresionar. La forma con la que, la dignidad con la que llevan su vida, la dignidad con la que llevan su familia, la solidaridad con su entorno. Hay mucha gente impresionante que pasa desapercibida. Esos son los importantes. En esa trayectoria, en cargos institucionales, ¿así a todo pasado algún momento delicado, alguno de los momentos difíciles en su carrera? Profesionalmente muchos. Si vamos en el terreno de viajes de Estado, pues nos ha pasado cosas de todas, desde viajar con los reyes y quedarme yo solo para entrar a un país, porque en mi pasaporte había visados de Irán, había visados de Marruecos, había visados que, bueno, pues lo limitaban. Yo he estado en Estados Unidos y he salido, y la segunda vez no he podido entrar, he salido para hacer un viaje turístico y no he podido entrar porque mi visado tenía sellitos de Cuba. Yo he tenido un avión en el que
en Costa Rica, que aterrizó de emergencia y resulta que yo me parecía a Ursolo Sistiaga. Era más delgado, llevaba barba, era joven, llevaba un pasaporte con muchos sellos. Yo estuve 36 horas retenido en una habitación aparte. Toda la gente del avión fueron a dormir a un hotel hasta que recogí y me tuvieron retenido por seguridad. Me trataron con muchísima amabilidad, pero me han pasado muchas cosas divertidas, que a lo mejor algún día las escribo por anécdota, muchísimas en viajes. Pues me imagino, porque además los viajes que ha tenido que hacer, si sumáramos ahora todos los kilómetros, serían... Muchos. He estado en unos 120 países. Como en 120 países. Sí, y en algunos muchas veces. En otros no conozco nada más que un aeropuerto y poco más. Y me ha llegado a ocurrir ir a un país, estar pensando que la primera vez que iba, y al estar cenando en un restaurante, recordar que había estado y efectivamente buscar fotografía. Yo había estado antes y no me acordaba. Y no se acordaba. Y no me acordaba. Curioso. Como me ha ocurrido estar en un hotel, despertarme y no saber dónde estaba. Y si le pregunto a algún personaje de esos que ha conocido a lo largo de sus viajes y tal, ¿y cuál que mejor sería para olvidarlo? Para olvidar, yo creo que los personajes de olvidar están escritos. Todos conocemos, pues no sé lo que pudo ser las guerras mundiales, todos pues sabemos personas muy abyectas que ha habido, pero yo creo que nadie se tiene que olvidar. Otra cosa es tiene que servir para aprender. O sea, nada se debe dejar en saco roto, todo tiene que servir para aprender. Pues esa es una sabia reflexión. Y si yo le digo que la voz popular, y sobre todo se ha oído mucho en los últimos tiempos, a raíz de la pandemia, los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez más pobres y cada vez hay más pobres y más ricos. Vamos a ver. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Yo esas estadísticas de personas que hacen los juicios de valor sin tener debajo ningún tipo de razonamiento sustancial, matemático, son demagogia. Hay mucha demagogia. Evidentemente, si hoy decimos tal empresa, el Facebook, el Twitter, su presidente es el hombre más rico del mundo, no tiene dónde venderlo. Sí, evidentemente se ha ganado mucho dinero, pero eso es efímero, eso no es la sustancia de la vida. Uh-huh. La vida es los miles de millones de personas que en el mundo que se ganan la vida todos los días. Uh-huh. Si queremos comparar el que alguien tiene una idea feliz y es como un cometa que rápidamente sube, luego eso bajará y eso cambiará. Es cierto que la persona que tiene un porcentaje de riqueza muy por encima de la media tiene más solvencia para ganarse la vida. Sin lugar a dudas, tiene más medios, tiene más información, puede. Pero se oye mucha demagogia con la fiscalidad. Somos el país que menos paga, somos el país que paga. Eso hay que demostrarlo matemáticamente. No, las cosas no son el juicio de valor que hace un político que a veces no tiene ni profesión como para saber de fiscalidad y como para hablar con esos juicios de valor. Hay que razonar mucho más. Yo creo que en la política está sobrando demagogia y lo que falta es un soporte técnico debajo de los ministerios, no los asesores de sueldo, no los asesores estos que rodean el mundo de la política para pagarles un sueldo, que es la forma de la fidelización de muchas personas. Estamos hablando de personas con formación técnica que sean capaces de diseñar estrategias objetivas y que puedan ayudar a que el ministerio tenga, o la dirección general o la consejería tenga una persona que políticamente sepa gestionar, pero que debajo hay una sustancia técnica potente y sólida, y desgraciadamente no se hace, porque lo que se premia no es la solidez técnica, se premia la fidelización, y eso es un problema. Demagogia igualmente en los medios de comunicación, precisamente porque se ha oído mucho, las marcas de lujo cada vez están vendiendo más, pues en estas épocas de crisis, ¿no? No sé si estos datos pueden ser ciertos o no son ciertos, o son intencionados. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Vamos a ver, en tiempos de crisis lo que sí está claro es que el que menos ingresos tiene es el que peor lo pasa. Siempre. Cuando se pegan los grandes, que no aparezca el pequeño que se las lleva todas. Eso es así y eso es inevitable. Evidentemente hay que dar protección, lo social es importante, protección, pero si no creamos riqueza, con la protección lo único que hacemos es ayudar a morir. La protección es necesaria, un estado de bienestar es imprescindible, pero el estado de bienestar tiene que salir del esfuerzo.
No puede ser que el estado del bienestar español cada vez se siga creciendo sobre la base de cada vez debemos más dinero. Eso yo lo viví en Argentina y eso pasará factura. Es decir, tenemos muchísimas cosas que se están financiando en este país, unas imprescindibles. Evidentemente la necesidad primaria hay que ayudar y ser solidarios, faltaría más. Pero ojo que debemos ya 1,5 billones de euros, que los tipos de interés ya no son cero, están subiendo, van a subir y automáticamente nos va a empobrecer cada vez más, porque el dinero que necesitaríamos para incentivar la economía es el dinero que nos hemos gastado ya en prestaciones sociales o en las cosas que sean. Prestaciones sociales sí, pero tiene que haber un equilibrio porque evidentemente a crédito no somos un país que tenga esos ingresos propios para poder redistribuir. Estamos redistribuyendo el dinero que nos prestan y eso es muy peligroso. También se habla en muchas ocasiones de que debido a los factores demográficos, pues por ejemplo en España con el baby boom, pues todos esos nacidos en los 60, principios de los 70, va a haber un problema serio con las pensiones. ¿Qué piensa? Que lo hay, pero por dos razones. Porque la base de la pirámide poblacional cotizando tenía que ser mayor, pero tenía además que estar cotizando por otras bases. Pero hay una cosa muy sencilla que yo escucho pocas veces. ¿Cómo puede un joven licenciado que ha estudiado, que tiene 1.000 euros de salario, pagar la pensión de su padre y de su abuelo, que es mucho más de lo que él gana? ¿Cómo se puede sostener eso? Eso es evidente, pero como las elecciones son cada 4 años, nos ponemos la venda, dejamos pasar el tiempo y hay un gran tema a resolver que nadie se atreve a meterle al diente. Este no es un problema de izquierda ni de derecha, este es un problema matemático de verdad y es un problema que hay que resolver. Si no damos un salto cualitativo en que somos capaces de generar más tecnología, servicios de más calidad para poder pagar salarios más altos y que de la cotización de esos salarios se pueda pagar esas pensiones, tenemos un problema. Y su opinión como pronóstico, ¿qué cree que va a suceder? Pues que ¿Vamos a lograr subir ese peldaño de conseguir ese mejoramiento para que pueda ese joven de 1.000 euros pues ganar el dinero suficiente? Y yo soy iluso por naturaleza y optimista por naturaleza y creo que sí, pero nos falta decir, nos está faltando ese salto tecnológico, nos está faltando esa conciencia, ese salto tecnológico. Hay mucha gente muy buena, con muy buen expediente académico, que su ilusión es tener un salario fijo y se conforman con eso. Eso es un problema. Nos falta activar personas que tengan inquietudes para desarrollar iniciativas. Y nos faltan emprendeduría. Somos un país, la emprendeduría española es más de gente de poca formación que la gente de formación, y eso es un problema. Es decir, la gente de la universidad no tiene interés, o la mayoría, en la emprendeduría. La mayoría piensa que conseguir una plaza con un salario fijo es su horizonte, y eso es un problema como país. Eso es una debilidad tremenda. La partida actualmente se juega en las redes sociales, me estoy refiriendo a campañas de publicidad de multinacionales, de empresas muy importantes que también están en las redes sociales. La publicidad y el marketing también es fundamental hoy por hoy, es decir, como esa parte de las nuevas tecnologías. La publicidad y el marketing es una forma de incentivar la venta de las ideas, y las redes es un problema porque van desbocadas. O sea, las redes para mí es un gran problema el no identificar quién hay detrás de una red. Cuando oyes un comentario, a mí me parece un objetivo cuando sé quién o de dónde de verdad sale eso. Los fake es cada vez más usual y ese papel de fidelizar la información lo tiene que jugar la prensa. Pero estamos en un país en el que para tener una idea objetiva para tener una idea objetiva hay que leer 3 o 4 medios de comunicación, porque a cada medio de comunicación tienes que meterle el factor corrector ideológico o de interés económico, porque este país está así, hay grandes medios, grandes corporaciones que claramente hay que corregirles el tiro a la información que dan. Sabes perfectamente la orientación que tienen porque su lectorado, sus ingresos o quien le inserta la publicidad
lo lleva a esas líneas de actuación, clarísimamente, y no deja de ser triste tener que leer 3 o 4 medios para la media aritmética sea la objetividad. ¿Qué opinión tiene de las influencers o de los influencers tan de moda en la actualidad? Paso de ellos. Importantes empresas de moda ponen en sus manos campañas que antes pues se hacían en otros medios de comunicación. Las redes ¿Cree que es algo pasajero? Vamos a ver, yo creo que en las redes falta una legislación objetiva que la regule. El anonimato no puede ser, es decir, cuando uno manda una carta a un medio de comunicación diciendo algo, le exigen su carnet de identidad. Está identificado quién es el que dice, quién es el que critica cualquier cosa. Las redes no, las redes son anónimas. No solo son anónimas, sino que algunas de las redes de evaluación de negocios luego llaman para cobrarte por mejorar la imagen de lo que han conseguido mover. Han metido muchas opiniones contra una empresa, contra una persona, y luego detrás están en paraísos fiscales, la mayoría llaman para cobrarte, para cambiar la opinión. A mí eso, yo paso de ese tipo de... No los miro. Cambiamos de tercio. Le llevo a una isla y le permito pues tres objetos o 3 deseos. ¿Qué es lo que se llevaría a una isla? Si me llevara a una isla... No la de supervivientes, ¿eh? No. Una isla. Es elemental. Los útiles para poder conseguir agua potable. El esfuerzo lo pondría yo. Los útiles para poder comer con cierta salubridad. Y alguna capacidad para poder comunicarme con el exterior y en algún momento poder salir y enlazar con el exterior. Muy bien. Si no, sería entrar a un hospital con un diagnóstico en el que solo te falta saber el día. Como Trump, alguien me dijo un día, yo a la isla no me llevaría más que una, el Corte Inglés. Bueno, Manuel, si... Yo vivo frente del Corte Inglés, lo tengo, miro a la ventana y me doy con la cara con el Corte Inglés, y yo a esa persona le tengo que decir que eso no le soluciona el día a día aquí. Ajá. Sí, además escuché una entrevista de una misionera que venía de un país de África, la metió en esos almacenes, y cuando salió le dijeron, ¿qué le ha parecido a usted? Y dice, uy, todo muy bonito, pero del país donde vengo yo no hace falta nada de lo que venden allí. Me pareció también una sabia reflexión. Y si yo le pregunto a Manuel Teruel quién es, y sabe, por ejemplo, Anabel Pantoja, ¿sabría decírmelo? Sí, sé quién es, cómo no va a ser quién es Anabel o Isabel, no sé si es la misma o es... la palabra no. Pantoja me lleva a una cantante y me lleva a un clan familiar que vive de vender espectáculo. Esa era un poco no le puedo aportar la idea. No son la misma, son tía y sobrina. ¿No es la viuda del torero Paquirri? Efectivamente, sí. Sí, pero bueno, son personajes que copan ahora horas y horas de televisión, sobre todo en un canal de televisión, y además es que aunque no las conozcas, al final acabas conociéndolo porque es desayuno, comida y cena. Es inevitable que los nombres suenen, pero también es cierto que no es el perfil de televisión que a mí me hace perder horas. Veo poca tele y evidentemente ese perfil de programas no son los que yo veo. No critico a quien los ve, pero yo no sé mi... ¿Tiene algún hobby? Me gusta mucho la fotografía. Ajá. Mucho la fotografía. Tuve uno que practicaba mucho con mi padre, al que voy a volver ahora, que es la pesca de la trucha, donde pescamos cangrejos. La pesca me gusta mucho. Me hace mucha ilusión ir un día a pescar con mi nieto. Espero este agosto un día hacerlo. Pero si hobby, que además es la fotografía. Yo en mi modesto teléfono llevaré unas 30 y tantas mil fotografías. En todos los viajes siempre llevo una cámara grande o pequeña y me gusta hacer viajes, y además tengo muchísimo material para escribir y la memoria la tengo en forma de fotografías. Es decir, cada uno tiene una forma, yo no llevo diario, pero sí que tengo las fotos de cada viaje por carpetas y viendo, yo tengo una gran memoria fotográfica, una hemotécnica muy mala, pero viendo las fotografías soy capaz de recordar momentos, detalles, y que para uso propio pienso a través de mi material gráfico escribir algo de mi vida. ¿Cuál es el rincón, el lugar, el paisaje que más le gusta y al cual más le gustaría volver?
Como he dicho, conozco muchos países, conozco paisajes magníficos, desde Iguazú, desde el Machu Picchu, pero a mí hay un viaje que me impresionó mucho, que fue Botsuana. Yo hice un viaje solo en un momento de personal complicado, tras una separación, y me fui a Botsuana. Me fui yo solo, estuve en 5 lodges diferentes con mis cámaras de fotos. Yo no disparo tiros, yo disparo obturador y diafragma. Hice una colección de fotos magníficas y me cambió mucho, volví nuevo, me dejé allí muchas mías más de mi persona. De los 2 últimos días estuve en las cataratas Victoria, las cataratas preciosas. No me impresionaron, me parecieron nada que ver con un Iguazú, que sí que es espectacular, pero allí hay un hotel pues muy lujoso, y más con el contraste de África, y en ese momento me di cuenta de las dos culturas. Una cultura como es la de África, donde con muy poco se es feliz. Yo veía a la gente con muy poquito ser feliz, y yo recuerdo una noche contándome una de las señoras que nos daba asistencia, que me llamó la atención, que no salía que dormía en el suelo, y le pregunté por qué, y porque su marido le había matado un león, porque tenía 2 niños, trabajaba y era muy feliz porque allí sacaba un salario y sus hijos eran privilegiados con el dinero que sacaba dando asistencia, durmiendo en el suelo por no miedo y para que no pasaran miedo sus niños, porque al marido lo había matado un león. Bueno, África tiene unas coordenadas totalmente diferentes. Vuelves limpio, te das cuenta que resetear y con muy poquito se puede ser muy feliz, que el paisaje llena, que es otra cosa. Y luego cuando vuelves a la civilización te das cuenta que hay mucha artificialidad, que sobra casi todo, y que cuesta volver a meterse dentro de esa civilización bastante superficial, o muy superficial. Gran y hermosa reflexión. Si hubiera que ponerle una sintonía a su vida, una canción, una balada, un grupo, ¿cuál escogería? Voy a contar una anécdota. Cuando salgo electo presidente de la Cámara de España, en Radio Nacional me hicieron una entrevista el sábado, dedicaron un personaje. Había hecho un viaje de Estado, había coincidido con las personas de los grandes medios, y bueno, pues empaticé con el de Radio Nacional y me pidieron una entrevista por sábado por la mañana, y me pidieron una canción, una música que dije, vamos a ver, si yo digo música clásica van a pensar pues que soy una especie de petulante. Si yo digo los Beatles van a decir, bueno, pues el clásico ejecutivo de la... Entonces se me ocurrió, dije, voy a decir algo que seguro que en Madrid no lo conocen y que les va a impresionar, y fue Safito de Noé. Utilizaron además una versión muy bonita, una versión orquestada, y se bloqueó la centralita de gente de toda España preguntando qué canción era, qué música era esa. Qué curioso. Me gusta mucho Safito de Noé. Qué curioso. Es que es una pieza preciosa, absolutamente maravillosa. ¿Cuál es el último libro que has leído? Pues es sencillo, lo terminé anoche, de Camilleri, uno de los múltiples libros de Montalbano. Cuando estoy estresado, cuando estoy cansado, es lo más recurrente, es divertido, es entretenido. Empiezo a leer una hoja y los he leído varias veces, tengo toda la colección, y me gusta mucho para desconectar. Es un libro que me deja siempre buen sabor de boca, que es muy fácil de leer y que me ayuda a conciliar el sueño. Leo mucho más de economía, leo muchas cosas que la tercera página lógicamente me aburre, porque al final voy al dato, voy a la frase y ahí me salgo, pero leer en diagonal no es precisamente lo más intelectual, y leo mucho en diagonal. Sin embargo, con Montalbano reconozco que me regodeo leyéndolo, y no me importa a los pocos meses coger un libro sin mirar cuál es, que hace incluso las series, más de una noche me quedo dormida. Ahora los martes en la 2 lo tenemos. Ajá. Me quedo dormido viéndolo porque madrugo mucho y no me importa, porque me gusta mucho el personaje y empatizo muy bien. Pues tomamos nota. ¿Cuál sería el recuerdo del consejo que en su día
pues su padre o su madre le dieron y que más veces rememora o vuelve a acordarse de él? Mis padres, más que consejo, me dieron ejemplo. Yo de mis padres aprendí que con poco se puede ser muy feliz, porque la felicidad la llevan ellos, la felicidad no la transmitían ellos. Y yo tengo una hija casada, tengo 2 nietos, digo muchas veces, hoy tenemos unas condiciones de hábitat buenas, aprovechémoslas, pero si mañana nos fallan, tenemos que ser igual de felices que cuando tenemos pues, un poder adquisitivo o unas condiciones de hábitat mejores. La felicidad está en las personas, la felicidad, los sentimientos, el cariño, el amor está en las personas, y si eso se cultiva, eso es muy bonito. Entonces, no son los consejos, es el ejemplo que me dieron. Yo les vi con poquito ser muy felices, ser muy rectos, me transmitieron unos valores que me han servido durante toda mi vida, y yo lo digo muchas veces, me gustaría cuando me recuerden que digan, fue parecido a su padre. Mejorarle será imposible, pero bueno, acercarme ya me gustaría. Ya para concluir esta semblanza, esta entrevista, le voy a pedir una pregunta que es el epílogo de todas las entrevistas de Diálogos desde la Fortaleza, y es que le voy a pedir que me grabe un mensaje. Ese mensaje será encriptado de momento en un pendrive, luego irá a la nube, pero se guardará no sé dónde y será descubierto dentro de 300 años, exactamente en julio del año 2322. ¿Cuál sería su mensaje para los ciudadanos de ese julio del 2322? Yo, dentro de 300 años, me gustaría despertarme y ver que este 2022, este pospandemia COVID, ha servido para que la humanidad haya hecho una reflexión. Hay una reflexión de que el mundo global, a la velocidad que va con la digitalización, con las tecnologías de la comunicación, con la inteligencia artificial, con el metaverso, si no hace una reflexión, si no antepone la persona a la tecnología, a las corrientes de pensamiento, y no pone en el epicentro a la persona, pues va a ser un gran problema. Me gustaría ver que se hace, que efectivamente es la persona. Hablamos de persona con resolver la alimentación de calidad, hablamos de redistribución de las cosas elementales como pueda ser la salud, y sobre todo que la velocidad de los medios productivos sirva para dar calidad de vida a la humanidad, aunque lógicamente sea inevitable que quien tenga las ideas tenga mayor participación del éxito. Pero si no hay redistribución y si no se antepone la figura de la persona en su aspecto intelectual y en su aspecto material, dentro de 300 años no habrá quien abra el pendrive. Pues Manuel Teruel, muchísimas gracias. Esta ha sido su semblanza. Muchas gracias a vosotros. Nos ha gustado mucho que Manuel nos dijera que la primera vez que vio la Ciudadela, enseguida interpretó la importancia que ésta tuvo para la historia de Jaca y de Aragón. De pequeño quiso ser todo y nada. Nació en un pueblecito de Teruel, en aquella época en la que solo había una televisión, un solo canal y en blanco y negro, y muy pocas posibilidades de futuro en el bello pueblo de Santa Eulalia del Campo. Sin embargo, Manuel recuerda con enorme cariño las tardes de juegos en las calles del pueblo, las horas pasadas junto a sus padres y cuando junto con su padre iba al río a pescar cangrejos. Le pregunto si debemos tener miedo por esa tan temida crisis que algunos expertos auguran, y Manuel, con aplomo, me responde que el ser humano está constantemente en crisis, alejando el alarmismo e incluso el amarillismo. Quizás porque ese es parte del problema, el exceso de información que en ocasiones se convierte en deformación. Mejor será afrontar los problemas con ideas, trabajo e ilusión. Manuel recuerda el consejo que sus padres le daban muchas veces, que con poco se puede ser feliz, porque la felicidad es algo que cada uno de nosotros llevamos dentro.